Dios le bendiga. Estamos por aquí una vez más en lo que es nuestro proceso de estudio del Nuevo Testamento. Estamos llevando esta sección de lo que tiene que ver con el canon bíblico. Hoy terminamos. Hoy es el último capítulo del proceso de canonización. Que dicho sea de paso, la clase o el video pasado está titulado Proceso de Canonización. Allí pudimos ver y notar todo lo que se llevó a cabo para el proceso de canonización, de la elección de los libros, los diferentes concilios que se llevaron a cabo, con los diferentes encuentros que tuvieron los padres de la iglesia cristiana para organizar lo que hoy tenemos como Biblia de 66 libros, que sí es escritura, que no es escritura. Hoy, para culminar con el canon bíblico, hoy vamos a tener el tema del contenido del canon del Nuevo Testamento, pero va a ser una introducción, es algo breve de cada libro, el contenido, su estructura, breve, porque luego de esto, en el próximo capítulo, vamos a entrar en lo que es Mateo. Vamos a ver los diferentes libros, su contexto político, geográfico, el lenguaje del tiempo, del momento, todo lo que tiene que ver con el libro, la fecha, quién lo escribió, quién se cree que se escribió, y todas estas cosas o todos estos contenidos que debemos de tener a mano para tener un buen estudio de la palabra del Señor. Entonces, el tema que tenemos hoy es el contenido del canon del Nuevo Testamento para cerrar con el canon. Creo y estoy seguro de parte de Dios que si usted lleva este estudio de manera sistemática, usted está enteramente preparado para entender y saber el proceso de canonización por completo. La estructura de cómo tenemos la escritura a mano, de cómo se formuló, de cómo se organizó para tener lo que es la Biblia que tenemos a mano. Miren, el propósito del capítulo de hoy es un capítulo final sobre el canon que representa una visión global de los 27 libros. No vamos a profundizar de cada uno de ellos, sino que vamos a ver un tópico breve de su mapa, un bosquejo de cómo estudiarlo y así sucesivamente. Esto está subdividido, hay una subdivisión en este material. El canon bíblico del Nuevo Testamento se divide en unas 4 partes principales. Los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, la carta paulina y las cartas generales. Prácticamente está dividido así el canon del Nuevo Testamento. Los evangelios son una biografía completa de Jesús, su obra aquí en la tierra, pero ellos no lo ven simplemente de una forma de historiográfica, una biografía, no, sino también que tiene lo que tiene que ver con lo teológico, lo literario, y siempre es con un propósito espiritual. No es simplemente una escritura de historia, sino que está enfocado en lo espiritual porque es palabra de Dios. Esto presenta viñetas, episodios que revelan la vida y enseñanza de Jesús. Ofrecen lo que es un panorama teológico de la persona y el pensamiento de Jesús. Gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles. Hechos es la primera historia de la iglesia primitiva que narra la expansión del evangelio, todo lo que tiene que ver con los apóstoles, la expansión del evangelio en Roma, en Jerusalén, y muestra la acción del Espíritu Santo. Presenta mucho. Es como quien dice, este libro como quien dice es el libro del Espíritu Santo, de su llegada, su expansión, su manifestación y todas estas cosas a través de la iglesia. Las cartas o las epístolas paulinas son 13 escritos atribuidos a Pablo, dirigidos a las iglesias y a diferentes colaboradores. En específico, enseñan sobre la doctrina y la ética cristiana práctica. Epístolas generales
generales y Apocalipsis. Incluye las cartas escritas por otros apóstoles como Pedro, Juan, Santiago, Judas, y termina con el libro de Apocalipsis, que revela la victoria final de Jesús y la esperanza del creyente de que Él volverá. Vamos a iniciar. Recuerde que esto es un panorama breve, general. Luego vamos a profundizar libro por libro. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de los evangelios del Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Los 4 testimonios sobre la vida y ministerio de Jesús. Esta gente se están enfocada en el ministerio y la vida de Jesús. Los evangelios están divididos en 2 categorías. Estas dos categorías tienen que ver con Mateo, Marcos y Lucas. Y la segunda categoría es la de Juan. Mateo, Marcos y Lucas son los sinópticos, los evangelios sinópticos, y Juan el no sinóptico. Pero ¿qué significa la palabra sinóptico? La palabra sinóptico es griega y significa ver juntos. O sea que Mateo, Marcos y Lucas debemos de verlos juntos, porque estos 3 libros en específico tienen una perspectiva similar y un enfoque y un énfasis similar en cuanto a las historias, en cuanto a la vida de Jesús, en cuanto a lo que tuvo que ver con todo lo que Jesús hizo en esta tierra. Ellos tienen escritos y son similares. Ahora, en particular, está Juan, que es no sinóptico. Gloria a Dios, estamos por aquí. El no sinóptico. Juan tiene lo que es un pensamiento mucho más teológico, un pensamiento mucho más abierto, un pensamiento mucho más global. Marcos, Mateo y Lucas tienen un pensamiento mucho más en conjunto, un pensamiento mucho más similar en cuanto a la vida de Cristo. Juan es un poquito más abierto, es un poquito más global, es un poquito más teológico. Evangelio de Mateo, escrito principalmente para los judíos, presenta a Jesús como el Mesías y rey legítimo, heredero del trono de David. Por eso Mateo vemos que empieza con una genealogía para conectar de que Jesús viene del linaje de David, que pertenece a lo que es el linaje de David para el recibimiento del reinado. Hasta el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Su estructura se asemeja a un pequeño Pentateuco y tiene mucho énfasis en lo que es el reino de los cielos y la enseñanza mesiánica acerca de él. Habla mucho del reino. Tiene un enfoque hacia el reino y de que Jesús es el rey. Evangelio de Marcos. Probablemente el primer evangelio escrito. Se cree que dentro de los evangelios es el que primero se escribe y que inclusive algunos como Mateos o Lucas tomaron referencias sobre él. Es el más breve y de ritmo más rápido. Usa con frecuencia la palabra inmediatamente. Presenta a Jesús como el siervo poderoso de Dios y hacedor de milagros. Y escrito con enfoque hacia los romanos, destacando el poder y la acción del Señor. Escrito hacia los romanos, recuerden que Roma es un poder, entonces este libro hace un enfoque al poder de Jesús. Gloria a Dios. El Evangelio de Lucas, dirigido a un público gentil. Este evangelio presenta a Jesús como el Salvador universal. En este evangelio, aquí habla acerca de la compasión, habla acerca de los marginados, del olvidado, que tienen oportunidad, de que Jesús tiene compasión con ellos, con las mujeres, con los enfermos, con los niños, los leprosos, los samaritanos, los pecadores. Este tiene un enfoque hacia los gentiles, hace un enfoque a que el evangelio es global y es para todo el mundo, es para todos los marginados. Lucas muestra el lado humano y misericordioso de Cristo. Es el evangelio de la gracia y la inclusión, donde Jesús incluye a todos. No hay diferencia, no hay acepción de personas, nadie se queda fuera. Aquí este evangelio presenta a Jesús
como el Salvador del mundo, como el compasivo, el que incluye a todos. El Evangelio de Juan, no sinóptico, como ya le dije, diferente en estilo y enfoque. 2/3 del Evangelio tratan sobre los últimos 8 días de la vida de Jesús. No contiene parábolas ni genealogía, presenta discursos teológicos profundos y milagros como señales. Muestra a Jesús como el verbo eterno hecho carne. Miren, el libro de Juan tiene un poco diferente. Recuerden que en el video pasado estuvimos hablando de que Juan y Pablo escribieron mucho e hicieron contra lo que es los gnósticos. Y por eso es que usted va a encontrar en el libro de Juan que presenta a Jesús como el lobo. Que vamos a leer eso ahora y lo vamos a ver como el lobo. Para los griegos el lobo tenía un significado bien profundo, y ese significado bien profundo Juan lo toma y le presenta a los gnósticos a Jesús, que es el lobo, no como ellos lo creen, sino por encima de todo, que lo vamos a ver ahora. Característica del Evangelio de Juan: introduce la doctrina del logos, la palabra. Presenta a Jesús como el yo soy en 8 declaraciones. Yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Estas expresiones revelan su identidad divina y su unidad con el Padre. Juan afirma: Jesús es Dios encarnado, la palabra eterna que se hizo hombre. Recuerden que este era el dilema con los gnósticos, que no creían que Jesús era 100% Dios, 100% hombre, que un Dios no podía encarnar en materia, pues la materia para los gnósticos no sirve. Entonces Jesús no podría ser Dios, pero a la misma vez haber encarnado en un cuerpo. Miren, lo que le decía sobre el logo, el significado. La palabra logos en griego significa literalmente palabra, razón, mensaje o principio. Pero en el contexto del Evangelio de Juan tiene un sentido teológico y filosófico muy profundo. Juan le da otro sentido haciéndole contra a estas personas. En la filosofía griega, logos era la razón divina que mantenía el universo en orden. Era el principio racional que daba sentido a todo. La palabra logo era el principio racional que le daba sentido a todo. Ese era el pensamiento de los griegos. En la tradición hebrea, la palabra de Dios, Dabar Yahvé, era el poder activo de Dios por medio del cual Él crea, revela y actúa, como en Génesis 1. Juan toma esa idea y la lleva más allá. La idea del hebreo, él la toma y la lleva mucho más allá, diciendo que el logo no es solo una fuerza o una idea, sino una persona real, y es Jesucristo. Lo que ellos entienden como que es la razón, como que es el mensaje o el principio, la palabra, lo que ellos entienden por logo, que es esto, Juan lo toma y le dice: miren, más allá de lo que ustedes creen que es el logo, el mensaje o el principio, Cristo es el mensaje, Cristo es la palabra, Cristo es el principio, el verdadero logo es Cristo. Ustedes tienen un concepto del logo, se lo entiendo, lo creo, pero lo creo en Cristo, porque Cristo sí es el principio, Cristo sí es la razón, Cristo sí lo es todo. Y por eso es que Pablo teológicamente introduce esto, porque está teniendo un enfrentamiento directo con los gnósticos. Gloria a Dios. Y por eso sus escritos son mucho más teológicos y presenta a Jesús por encima de todo, el gran yo soy el pan de vida, yo soy, porque ellos entendían, los gnósticos entendían de que Jesús no podría ser Dios. Mas Pablo teológicamente hace un contraataque teológico, valga la redundancia de la palabra, para contrarrestar este pensamiento gnóstico. El libro de Hechos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, el autor es Lucas. Lucas escribió estos 2 libros. Propósito: narrar los comienzos de la iglesia y la obra del Espíritu Santo. Con Lucas hay que tener, con Hechos hay que tener
un poco de cuidado, porque Hechos narra historia, pero a la vez es teológico. Entonces, a la hora de nosotros estudiarlo, debemos de buscar ciertas referencias y tener mucho cuidado, porque es una historia, pero con teología. Contexto general, contenido y propósito, escrito por Lucas, el mismo autor del Evangelio, cubre aproximadamente 30 años. Actúa como puente entre los evangelios y las epístolas, enfocado en hechos teológicos, no solo históricos. Lo que le decía, es una combinación. El enfoque teológico, la teología lucana, Lucas selecciona hechos con valor espiritual y doctrinal. Destaca la obra del Espíritu Santo, muestra la expansión del Evangelio hasta los últimos de la tierra, Hechos 1:8. Miren, miren lo que dice ahí. Lucas se enfoca en Hechos, en tomar ciertas referencias, pero estas referencias que sean teológicas. Parte de la historia, él tomó lo más importante teológico. Si se pone a escribir todo, el libro de Hechos fuese mucho más amplio y mucho más grande, pero él trató de enfocarse en esos puntos teológicos, esos puntos de la historia que teológicamente iban a ser de beneficio para la iglesia, para el que lea, para el que obtenga el libro de Hechos. Y cómo no creer que el Espíritu Santo estaba dirigiendo esto. Eso fue el mismo Espíritu Santo que le dio ese pensamiento y ese enfoque a Lucas. A veces nosotros hacemos cosas, tomando este principio, a veces nosotros hacemos cosas, creyendo que estamos haciendo algo de nuestro pensamiento, de nuestra mente. Déjame hacerlo de esta forma, que esta forma nos conviene o conviene al que va a leer, sin saber que es el mismo Espíritu Santo que nos está dando ese enfoque que él quiere usar. Estructura de hecho, división del libro. Puede dividirse en 6 unidades principales. Cada unidad termina con un versículo sobre el triunfo y crecimiento de la iglesia. Estás meramente enfocado. Es el tiempo donde surge el crecimiento de la iglesia, la llegada del Espíritu Santo, el desarrollo del Evangelio. Muestra la guía soberana de Dios a la expresión del cristianismo o expansión del cristianismo, perdón. Gloria a Dios. El libro de Hechos es bien importante para entender la historia de la iglesia cristiana, principio de la historia de la iglesia cristiana. Vamos con las epístolas de Pablo, que dijimos que son 13. La carta del apóstol Pablo constituye el tercer grupo del canon del Nuevo Testamento. Son 13 cartas dirigidas a iglesias y personas. Representan casi la mitad del Nuevo Testamento. Pablo dijo escribir y escribir y escribir, dirigido por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Importancia de Pablo. Un apóstol singular. No fue uno de los 12 discípulos originales que anduvo con Jesús. Fue llamado directamente por Cristo, resucitado en el camino a Damasco. Eso lo vemos en Hechos 9. Su ministerio fue determinante para el crecimiento de la iglesia. Pablo fue un hombre clave e importante para el crecimiento de la iglesia. Recuerde que tuvo una rivalidad con Pedro, con los gentiles, los apóstoles. Pablo, con un pensamiento más amplio, con mucho más conocimiento, con mucho más estudio, con doble ciudadanía. Ay, Dios mío, se me trabó la lengua. Doble ciudadanía o ciudadanía. No puedo decir esa palabra. La voy a tener que escribir por ahí cuando esté editando el video. Pero su doble nacionalidad, todos sus estudios, los idiomas que podía hablar, esto lo lleva a ser un poquito más global, un poquito más internacional, a llegar donde los demás apóstoles no llegaban, con un pensamiento más abierto al cristianismo. Recuerden que los apóstoles son judíos con un pensamiento judeo-cristiano un poco más encerrado, todavía con el yugo del Antiguo Testamento y de todas sus creencias. Pablo con la mente un poquito más abierta, por eso llega mucho más lejos, por eso el evangelio lo entiende un poquito más, porque el evangelio es otra cosa diferente al judaísmo, y los apóstoles judíos con el pensamiento judío y que le llegue el evangelio y que esto es diferente, les chocaba para ellos poder entenderlo. Pablo con una mente más amplia, un estudio más amplio, una ciudadanía doble, con un pensamiento no solo judío, entonces el evangelio lo entiende más rápido, escribe más de él,
el Espíritu Santo le revela más y llega mucho más lejos hacia los gentiles. Él entendió desde el principio que el Evangelio no solo era para los judíos, sino para los gentiles y para todo el mundo. Gloria a Dios. Discúlpenme si me tomé tiempo explicando eso. Gloria a Dios. Valor teológico, aporte de las epístolas paulinas, reflejan la vida práctica del cristiano, enseñan sobre la fe, la gracia, la iglesia y el liderazgo. Ofrecen una visión global de la doctrina cristiana primitiva, siguen el orden tradicional que se mantiene en las traducciones bíblicas actuales. Todos esos escritos de Pablo son una bendición y una ayuda para la iglesia en general, en global. Gloria a Dios. Vamos con Romanos. El libro de Romanos, el autor Pablo, tema central, la justificación por la fe. Este libro ha dado mucha agua a beber en cuanto al tema de la justificación, en cuanto al tema de salvo siempre salvo, lo arminiano, y ahí ese asunto de la salvación. Cuando se habla de la salvación, este libro es bien importante. La importancia del libro, la carta más teológica de Pablo, conocida como la carta magna del cristianismo. Es la carta magna de la teología. Cada parte está llena de enseñanza doctrinal. Ha tenido influencia histórica, inspiró a Martín Lutero y la Reforma Protestante en el estudio bíblico. Todos los caminos llevan a Romanos. Usted sabe que hay una frase que dice, todos los caminos llevan a Roma. En cuanto al libro de Romanos, en cuanto al Evangelio, todos los caminos conllevan al libro de Romanos. Tengo un libro ahí de Romanos y es el más grande que tengo en el librero. Que dicho sea de paso, tengo que empezar a estudiarlo. Contexto y destinatario. ¿A quién fue dirigida? Pablo escribe a los creyentes en Roma, no a una sola iglesia. Roma era la gran metrópolis del mundo antiguo. La carta probablemente fue circular, dirigida a varias congregaciones cristianas. El mensaje principal la pregunta eterna: ¿cómo puede ser salvada la humanidad? Esta es la pregunta eterna. Pablo responde con la doctrina de la justificación por la fe. La salvación no es por obra, sino por la fe en Cristo Jesús. Romano presenta el manifiesto cristiano de la gracia y la fe. Recuerden que estamos dando un panorama general de estos libros. Primera y segunda de Corintios. La carta a los Corintios, escrita a la iglesia de los Corintios por Pablo, una comunidad compleja y diversa. La iglesia de Corintios era una iglesia que, al ser Corintios, a ser una ciudad muy poblada, que tenía un muelle, que iba mucha gente, había mucha idolatría, había mucho dinero, había muchas situaciones. Entonces todas esas personas empezaron a convertirse con sus creencias, con sus dioses, con sus problemas de fornicación, de adulterio. Inclusive cuando querían insultar a alguien, le decía se corintizó, porque eran una parte bien corrupta. Entonces, al llegar toda esa gente a la iglesia, empezaron a haber muchos problemas en la iglesia de Corintios por toda esa gente que estaban llegando con su idea. Inclusive, ellos ser tentados y pecar, entendían que eran espirituales porque estaban siendo tentados y estaban pecando. Personas que se cogían la esposa de sus padres, un desorden, un desastre. Gloria a Dios. Problemas en el tratado, problemas tratados en la carta. Tema principal que Pablo aborda: divisiones entre líderes y personalidades, inmoralidad sexual, idolatría, falsa sabiduría, abuso en la cena del Señor. Hacían unos paris en la cena del Señor. Mal uso de los dones espirituales y negación de la resurrección de Cristo. Era un desorden y un caos total. El propósito de esta carta era corregir esos errores y fortalecer la fe. La segunda carta a los Corintios era un poquito ya más personal, un poquito más pastoral, más emocional y testimonial, donde Pablo también defiende su apostolado y su integridad como siervo de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Gálatas,
Gálatas, ahora vamos con Gálatas, título y contexto. La carta magna de la libertad cristiana, escrita por Pablo también a los creyentes de Galacia. Su tema principal, la salvación es por gracia, no por obra. Los cristianos judaizantes mezclaban la fe con la práctica legal. De nuevo, problema con los judaizantes. A los judaizantes les hacía difícil entender el evangelio, porque el evangelio nos hace libre de todo tipo de religión, de todo tipo de rituales, de fiesta, de guardadera de sábado, de alimentos, de estas cosas. Para los judíos eso les chocaba, porque ellos venían con su tema de que Moisés era el padre de ellos y los 10 mandamientos y las leyes ceremoniales de Moisés, todas esas cosas, pero el evangelio viene y de esta libertad, entonces ellos tenían problemas. Su enseñanza clave, no hay otro evangelio. Pablo defiende la gracia de Dios como único medio de salvación. Gloria a Dios. Efesios, panorama del libro. La iglesia en el plan eterno de Dios. El capítulo 1, la iglesia en la mente de Dios. Capítulo 2, Dios, cómo Dios transforma las vidas. Capítulo 3, la iglesia como misterio revelado. Capítulo 4, ministerio de la iglesia. Capítulo 5, el poder del espíritu. Y capítulo 6, la armadura espiritual del creyente. Que el círculo clave sean sellados, sean llenos del espíritu. Efesios 5, 18. Wow, se me está yendo el tiempo. Ya tenemos 26 minutos. Por más que yo quiera como dar esto de forma bien cortita, no puedo, porque es enseñanza, y las enseñanzas, por menos que uno quiera, son un poco largas. Filipenses, contexto e idea central. La carta del gozo cristiano. Esto me llama la atención porque es la carta del gozo cristiano a una iglesia muy querida por Pablo. Aún desde la prisión, el apóstol expresa gratitud y alegría. Es la carta del gozo y Pablo la está escribiendo desde la cárcel, donde debía ser escrita con tristeza. Estoy abrumado, estoy triste porque estoy encarcelado. Es la que es escrita con gozo. Su tema central, el gozo en Cristo en medio de las pruebas. Cristo es el siervo exaltado, la cristología suprema. Jesús, siendo Señor, se hizo siervo, se humilló hasta la cruz y Dios lo exaltó sobre todo nombre. Eso es Filipenses. Colosenses, el contexto e importancia. Cristo, cabeza de la iglesia, escrita para combatir la herejía gnóstica. Recuerde que Pablo y Juan escribieron en contra de los gnósticos. Comparten mucho contenido con Efesios, 76 versos similares. Destaca la supremacía de Cristo sobre toda filosofía humana. Los gnósticos eran muy filósofos. El Colosense, Pablo trata y combate a estos filósofos gnósticos. Primera y segunda de Tesalonicenses, su enfoque general es la esperanza del regreso de Cristo, escrito a la iglesia fiel. Da un contexto de esperanza del Cristo. Primera y segunda, Timoteo, primera y segunda de Timoteo y Tito. Estas son cartas pastorales y sobre el liderazgo a la iglesia que dirigía tanto Timoteo como Tito, que eran jóvenes pastores. Y Pablo le daba su cobertura. Le habla acerca del liderazgo, de cómo debe de ser un líder, y le da un consejo bien importante a estos pastores jóvenes. Filemón, que hablamos en el capítulo pasado, su tema central es el perdón y la restauración cristiana. Ilustra el corazón del evangelio. Cristo nos reconcilió con Dios. Las epístolas generales, ahí está Hebreos, su tema central es Cristo es superior a todo. A mí me encanta Hebreo, porque Hebreo pone a Cristo como superior en todo, por encima de todo, superior a los ángeles, superior al sacerdote, superior a todo, el Rey Supremo, la sustancia de Dios. El libro de Hebreo es una joya, superior a todo. Muestra a Jesús como
el cumplimiento perfecto del Antiguo Testamento. Su tema general es Cristo es mejor, o sea, Cristo está mejor, Cristo es mejor que los ángeles, por encima de Moisés, por encima de todo, es mejor que todo esto. Todo esto simplemente era una sombra de lo que había de venir, que era Cristo. Santiago habla sobre la vida práctica del creyente, la fe que obra vida práctica del creyente, la fe que obra, considerada la primera epístola del Nuevo Testamento, enseña la ética cristiana, vivir lo que se cree, conocido como los proverbios del Nuevo Testamento. Primera y segunda de Pedro da esperanza y advertencia. Primera de Pedro enfoca la fe preciosa en medio del sufrimiento. Segunda de Pedro advierte sobre los falsos maestros y afirma la promesa del regreso de Cristo. Primera, segunda y tercera de Juan, fe verdadera y amor genuino. Estos libros hablan mucho de amor, mucho de amor. Combatiendo el error y afirmando la verdad. Primera de Juan defiende la encarnación y la divinidad de Cristo. Recuerde que Juan fue otro que discutió y escribió en contra de los gnósticos, por eso presenta la encarnación y la divinidad de Cristo, hace énfasis en esto, porque está haciendo una contraparte al gnosticismo. Judas, el libro de Judas, una breve pero muy fuerte advertencia contra los falsos maestros. Solo 25 versículos, escrita a creyentes judíos, muestra que las profecías de Pedro sobre falsos maestros ya se estaban cumpliendo. Si desde aquel entonces ya se estaba cumpliendo sobre los falsos maestros, imagínense lo que estamos viviendo aquí. Mucho cuidadito con esto. Y por último, Apocalipsis. Presenta el señorío de Cristo, el cierre glorioso del canon. El libro de Apocalipsis es un libro lleno de símbolos y visiones proféticas. No es un mapa del futuro, sino una revelación del dominio de Cristo. Tema: Jesús es el Señor del tiempo, la historia y la eternidad. Esto fue un panorama global, general, de estos libros. Ya en lo adelante vamos a empezar con Mateo, un enfoque más profundo de quién lo escribe, su idea central, su referencia en cada capítulo, su contexto político, religioso, geográfico, su lenguaje y todas estas cosas. Aunque no quiera, mira, nos tomamos 32 minutos, vamos por 32 minutos, aunque yo no quiera, esto yo quiero hacerlo en menos minutos, pero yo no quiero hacer algo como que lo enganche a usted para que usted lo vea y que este contenido tome mucho vídeo. Yo quiero dar como una enseñanza que usted pueda sacarle provecho. Que si usted un día quiere o necesita aprender sobre el Nuevo Testamento, usted pueda ver este video y que sea algo completo, que usted le saque provecho, no solo para engancharlo y que usted me dé un view o un like, no. El propósito de esto es un estudio, que en mis inicios del Evangelio no lo tuve a profundidad. Ahora, luego de que tengo varios años en la iglesia, es que el Espíritu Santo me ha movido a estudiar, no solamente estudiar desde la iglesia, sino apuntarme en cursos, apuntarme en institutos, pero no tuve esa enseñanza desde el inicio del Evangelio. También las eras son distintas. Yo tengo unos 10 años en la iglesia. 10 años atrás no estaba este enfoque al estudio tan amplio como ahora. Ahora hay una ventaja de que se ha abierto la iglesia a estudiar, diferente a tiempos anteriores. Así que el propósito es que usted le saque provecho a esto. No es hacer algo breve, rápido, sencillo, sino un estudio completo y formar. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos aquellos que me están dando apoyo, a todos aquellos que están dando like, a todos aquellos que están compartiendo. Estoy agradecido de Dios por las personas que me están escribiendo, que me están dando seguimiento, que están viendo el contenido y que están sacándole provecho a esto. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos en el próximo video y en una próxima entrega. Bendiciones y hasta la próxima.